Ante una película hay quien prefiere la versión original, otros la versión doblada, pero espera, ¿qué pasa con los títulos? Te traigo las peores traducciones de títulos de películas. ¡Vamos allá! La película Airplane se tradujo español como Aterriza como puedas. Bad Boys, dos policías rebeldes. La película Beverly Hills Ninja se tradujo como La salchicha peleona. De verdad es que no hay nada mejor que una distribuidora poniéndose creativa. Quizás no sea el mejor ninja. Paréntesis, que quede claro que mi intención con este vídeo no es criticar estas películas ni la traducción de las mismas. Simplemente es echarnos unas risas con algunas traducciones, bueno, unas hechas así y otras hechas así. Este es uno muy conocido. La película Breakfast at Tiffany's se tradujo como Desayuno con diamantes. Otro de los míticos, Die Hard, La jungla de cristal. ¿Parecidos razonables? Permíteme dudarlo. ¡Hay una bomba en la papelera! ¡Todos al suelo! ¡Hay una bomba! Bienvenidos a Nueva York. El título de esta película te lo tengo que leer. Doctor Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, que fue traducido ni más ni menos por Teléfono rojo, volamos hacia Moscú. Jules, el diablo sobre ruedas. Una película preciosa, Eternal Sunshine on the Spotless Mind, que fue traducida a español como Olvídate de mí. Simple, llano y hasta con spoiler. Destripando el final, que ojo con los anglicismos. ¿Dónde están los haters? ¿Dónde están los trolls? ¿Por qué los llamáis vosotros así? Yo no los llamo haters. Yo los llamo hijos de... Groundhog Day fue traducido como Atrapado en el tiempo. Es el día de la marmota. Por otra parte tenemos la película Harold and Kumar Go to the White Castle, que fue tranquilamente traducida como Dos colgados muy fumados. ¡Un terrorista! ¡Eso es un bomba! ¡Tiene una bomba! Otra de esas películas cuyo título realmente es muy básico, pero que la traducción de verdad se vuelve metafórica y hasta poética. La película en cuestión es Ice Princess, algo así como la princesa de hielo, pero que se tradujo como Soñando, soñando, triunfé patinando. ¡Ole! Otra de esas míticas. Es la película Jaws, que podría tener una traducción muy fácil como mandíbula, fauces, pero que fue traducida básicamente como tiburón. La siguiente película es North by Northwest, que se tradujo con La muerte en los talones. Esta es una de mis absolutas favoritas. La película en cuestión es esta, Rosemary's Baby. Algo así como el bebé de Rosa María, Rosamary. O vaya, simplemente el bebé de Rosemary. Pero en español nos encontramos que es un título que emerge de las tinieblas y de la oscuridad. Y es que el título definitivo es La semilla del diablo. Otra traducción sorprendente la encontramos en la película Nightcrawler, que se tradujo como Primicia mortal. Otra traducción de verdad accurate, acertada. Es de la película Snatch, que se tradujo como Snatch, cerdos y diamantes. Porque es que Snatch le faltaba algo, le faltaba su cosica. Fantasía y ilusión. Otra película con una traducción en el título que no defrauda es la película Some Like It Hot, que se tradujo con faldas y a lo loco. You are right. I'm fine. How's the bottle? Careful. Película de comedia, parodia, Spaceball, que se tradujo a español como La loca historia de las galaxias. Aquí, la verdad, no hicimos nuestro mejor esfuerzo. Dígales que peinen el desierto. ¿Ha encontrado algo? Todavía nada, señor. Otra de esas traducciones que ha sido muy comentada. Fast and Furious fue traducida como A todo gas. Muy bonito, me gusta. Otra película es The Frighteners, que se tradujo literalmente como Agárrame esos fantasmas. Grey, el gris, se tradujo como Infierno blanco. Gris, blanco, bueno, por ahí va la gama de colores. Otra película con un título larguísimo es The Naked Gun from the Files of Police Squad, que se tradujo rápido y fácil como Agárralo como puedas o Atrápalo como puedas. Para los romanticones, The Notebook, que se tradujo como El diario de Noah, que bueno, esta ni tan mal. Lo nuestro no acabó. Jamás ha acabado. Otra película que te explota la cabeza con la traducción es la película The Pacifier, que se tradujo como Un canguro súper duro. The Parent Trap, tú a Londres y yo a California, tal para cual. Esto es algo terrorífico. Cielo, nunca has estado mejor. Otra película con un título que no defrauda es The 7 Year Itch, que se tradujo como La tentación vive arriba. The Warriors, los guerreros, pues no, los guerreros no, los amos de la noche.
Your Highness se podría haber traducido como su señoría, su majestad. Pues no, se tradujo como caballeros, princesas y otras bestias. Give me kisses. Hell no. Libre albedrío, fantasía. Otra de esas películas icónicas la encontramos en Beetlejuice. Debe ser que zumo de escarabajo no sonaba muy bien y por eso decidimos poner Beetlejuice, porque Beetlejuice, lo mismo. Oye, si te está gustando el vídeo, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete, que es gratis. La película Second Act, que se podía haber traducido como Segunda Oportunidad, se tradujo como Jefa por accidente. Vaya casualidad. ¿Obama? The Astronaut's Wife, la mujer del astronauta. Pues no, la cara del terror. Otro de mis favoritos lo encontramos en la película Weekend at Bernie's, que se tradujo como Este muerto está muy vivo. Vamos, que nos destripan la película sin verla. Ladies, hello. How are you today? Por supuesto, me es imposible poner en este vídeo todos los títulos traducidos de aquella manera, así que si falta alguno que te encanta, déjamelo en comentarios. El título de la película After Hours debe ser que era muy serio, así que decidieron ponerle ¡jo! ¡Qué noche! La película The Sound of Music, que parece un documental de estos serios y lentos, se tradujo como Sonrisas y lágrimas. Y oye, no está tan mal, porque en Chile, Argentina, Colombia, México y Perú tuvo un título diferente. La novicia rebelde. ¿Cómo te quedas? Flipando en colores, mínimo. Vale. Algo muy frecuente que hemos visto hasta ahora es que cuando una película originaria en inglés tiene un título muy largo, en español se acorta, se hace más breve. En esta pasó lo contrario. La película en cuestión es Outside Providence y se tradujo tal cual como No puedo perderte por algo tan tonto como el sexo. Escuetito, directo al grano. Son preciosas. Sí, se las birlé a un dentista. Otra película donde nos explayamos con el título, Cattle. En español, tú asesina que nosotras limpiamos la sangre. La película The Money Pit, que podía haberse traducido tal vez como Un agujero de dinero, se tradujo con el final, Esta casa es una ruina. Otra con una traducción de manual, The Man with Bogart's Face, el hombre con la cara de Bogart, pero que se tradujo por El camino fácil, a lo loco y con la cara del otro. Ni Bogart ni Bogart. Otra película, Avanti, traducción, ¿qué ocurrió entre tu padre y mi madre? Perdón, ¿qué ocurrió entre mi padre y tu madre? Luego encontramos traducciones de títulos de películas que se van totalmente a otra galaxia. Un ejemplo lo encontramos en la película Welcome Home, Roxy, que se podría haber traducido fácilmente como Bienvenida a casa, Roxy, pero que decidieron que era mejor un Aquí te pillo, aquí te mato. La película Jeux d'enfants, cuya traducción literal sería Juego de niños, se tradujo a español añadiéndole algo de picardía. Quiéreme si te atreves. La película Drunken Master, cuyo título en español no deja indiferente a nadie. El mono borracho en el ojo del tigre. Que son muy locos todos. Pero espérate, porque en este punto del vídeo seguro que estás diciendo, claro, qué casualidad, siempre los españoles traducimos todo mal, no hablamos bien inglés y somos lo peor de este mundo. Claro. Nada de eso, porque malas traducciones no hay solo en español y en concreto en español de España, Menos mal. sino también en todas las traducciones a todas las lenguas. Abróchate el cinturón que vamos para allá. La película Bad Santa se tradujo en República Checa como Santa je úchel. o lo que viene a ser lo mismo, Santa es un pervertido. Esta película la conoces seguro, El sexto sentido. En China no se cortaron ni un pelo para destripar la película de cabo a rabo hasta el final y se tradujo como Él es un fantasma. Misterio resuelto. En ocasiones veo muertos. La película Algo pasa con Mary tiene una traducción muy particular en Tailandia, donde la tradujeron como Mi amor verdadero soportará cualquier situación indignante. Vamos, el amor lo puede todo. ¡No es verdad! Otra película con una traducción, desde luego, llamativa es Living Las Vegas, que se tradujo bajo el dicho de al pan pan y al vino vino, las cosas por su nombre. Por cierto, que no lo he dicho, traducción en China. Título oficial, Estoy borracho y tú eres una prostituta. Sin jaleos ni medias tintas. No. No es un chiste. Otra película con una traducción muy curiosa es Los productores, que en Italia se tradujo como Por favor, no toquéis a las ancianas. Otra película muy conocida, El Gran Lebowski, se tradujo en Perú como Identidad peligrosa. Vamos, que ellos iban buscando un thriller, suspense, tensión. La película Annie Hall se tradujo en alemán, eliminando cualquier rastro del nombre de la protagonista, Annie, dejando como título Der Stadtneurotiker. Neurótico urbano. La película
película Vertigo se tradujo en portugués como La mujer que vivió 2 veces. Pero vamos, que aquí en España no nos escapamos porque se tradujo como De entre los muertos. Y agárrate que volvemos con China. La película Mejor Imposible, o en inglés As Good As It Gets, se tradujo en China como, atención, redoble de tambores, Señor Caca de Gato. ¡Ole tú! ¡Ole tú! Y tú dirás, ¿cómo que señor Caca de Gato? ¿Por qué? Aquí va la explicación. Melvin, que es el nombre del protagonista de esta película, suena muy similar a Caca de Gato en chino cantonés, así que, ¿por qué no? Pero espera, porque si este vídeo te ha dejado boquiabierto, este te va a encantar. Y este, ni te cuento.